BKF, comprometidos con el crecimiento empresarial. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio entonces, Valerie, por favor. Buenos días para todos, bienvenidos a la conferencia sobre declaración de renta natural 2023, organizada por BKF International. Es un gusto para nosotros compartir este espacio con ustedes. En esta conferencia nos acompaña el presidente socio de BKF International, doctor Humberto Fernández, y nuestros panelistas invitados, doctora Lorena Plaza, Ricardo Reyes y el doctor Miguel García. Asimismo, quiero comentarles que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Estas serán respondidas al final del conversatorio. Iniciaremos con la bienvenida a la presentación de los panelistas y daremos paso a nuestra conferencia. Inicialmente tenemos a la doctora Lorena Plazas, actualmente se desempeña como supervisora de impuestos de BKF International. Contadora pública especialista, es contadora especialista en gerencia y administración tributaria de la Universidad del Externado de Colombia. Cuenta con experiencia en el sector financiero. Ha liderado la implementación del sistema de gestión de calidad, la interpretación y aplicación con normas fiscales en diferentes empresas de Colombia. El doctor Ricardo Reyes es contador público especialista en gestión tributaria. Su experiencia se basa en áreas de normas internacionales de contabilidad e interventoría. Ha liderado proyectos de controles de auditoría y gestión contable y tributaria. El doctor Miguel Ángel García López, consultor de impuestos asociados de BKF International, contador público especialista en impuestos y análisis financiero, asimismo especialista en internalización de la economía. Su experiencia laboral abarca la contaduría pública, auditoría interna y revisoría fiscal. Docente universitario en diversas instituciones del país en el campo de la contaduría y en la economía. Conferencista permanente en temas tributarios. Buenos días, doctor Humberto, ¿cómo está? Le cedo la palabra para darnos la bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos nuestros clientes, amigos y nuestro staff que están presentes en este seminario que vamos a compartir hoy, declaraciones de renta para personas naturales. Tema bien complejo, ¿no? Tema bien complejo porque cada uno de nosotros que nos toca que declarar, cada vez que nos toca declarar, pensamos a ver si nos toca pagar impuestos o no, o cómo vamos a hacer, y precisamente son temas que son de mucha seriedad, de mucha profundidad, y que cada vez más, pues la DIAN y la entidad oficial sacan nuevas regulaciones, nuevas normatividad que tenemos que estar muy al día, porque obviamente hay que estar muy atentos a lo que nos dice el gobierno con las declaraciones de renta para nosotros como personas naturales. En esta ocasión, pues vamos a compartirles esa experiencia que tenemos desde el punto de vista práctico y lo nuevo que ha llegado para que ustedes pues tengan estos elementos para poder, digamos, tener la claridad en cuanto a lo nuevo que ha salido para este año grabable del año 2022. Entonces damos paso a este webinar, así que pues nuestros panelistas que ya conocieron ustedes su hoja de vida. Entonces, doctor Miguel Ángel, arranquemos entonces con este seminario. Muchas gracias, doctor Fernández. Es un gusto estar aquí en este webinar. Sabemos que el tema de impuestos es uno de los más importantes de nuestras vidas, porque hay dos cosas que nos acompañan, como se dice jocosamente, que son seguras en la vida, como son la muerte y los impuestos. Así que todos tenemos que pagar impuestos desde cualquier posición en que nos encontremos. Pero hay algo que es muy importante a la hora de determinar si yo debo o no pagar impuestos, y es mi concepto de residencia fiscal, porque muchas personas salen del país y entonces dicen, bueno, yo ya no soy residente en Colombia, ya no tengo que declarar. Totalmente fuera de contexto esto, o fuera de la realidad, porque nosotros, a pesar de que salgamos de nuestro país, seguimos siendo residentes en muchos aspectos. De hecho, un escritor decía que no había una sola Colombia, sino que había Colombias dispersas por todo el mundo, porque siempre vivimos en el África o vivimos en Estados Unidos, pero estamos viviendo en Colombia y dándonos cuenta de todo lo que sucede en el país. Así es igual con los impuestos. Salimos del país pero nuestras responsabilidades fiscales continúan
en Colombia. ¿Y cuál es mi criterio para yo saber si soy residente? Los bienes que poseo en el país no se van conmigo, me voy yo como persona, pero no se van lo que yo poseo y muchas veces no se va mi familia, gran parte de mi familia queda aquí. Entonces allí es muy importante yo saber si estoy fuera del país, si sigo siendo residente fiscal. Entonces, ¿cuál es mi criterio de permanencia? Que cualquier persona que esté en Colombia durante 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida, es residente fiscal durante un lapso continuo de 365 días. Eso quiere decir que si yo estuve en el año, estuve hasta septiembre del 2021 en Estados Unidos y me vine para Colombia en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 30 días, me fui, pero regresé en febrero, lo que sea. Entonces, en ese lapso de tiempo yo completé 183 días compartido entre los 2 años. Yo soy residente en Colombia. Regresemos a la diapositiva anterior, por favor. Entonces, este es el tema. Por eso dice la norma, 183 días, incluyendo días de entrada y salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días calendarios, en el entendido de que cuando la permanencia continua o discontinua recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año. Es decir, yo comparto tiempo de permanencia entre el 21 y el 22, pero mi permanencia se contará a partir del 22. Sigamos, por favor. Siguiente, entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de cómo mi permanencia en el país se puede contar. En el caso 1, por ejemplo, esta persona entró en el mes de marzo del año 2022 y estuvo 200 días. Definitivamente es residente fiscal porque estuvo 200 días en el 2022. Allí no tiene ningún problema. En el segundo caso, esta persona entró en febrero, salió en abril y completó 80 días, pero regresó en septiembre y estuvo hasta diciembre 31, allí completó 185 días dentro del mismo año 2022. Es residente fiscal porque los primeros 80 días de los 3 primeros meses, febrero, marzo y abril, se suman a los 105 días de los meses de septiembre a diciembre y allí completa 185 días, por lo tanto, será residente fiscal. Cuando yo digo residente fiscal o cuando yo digo esta persona, no interesa si la persona es nacional colombiana, puede ser una persona extranjera que vino, paseó, le gustó demasiado el país y entonces dijo, bueno, este país es muy lindo, me voy a estar otros 105 días y vino y lastimosamente, si fue ignorante de este caso, pues lastimosamente se convirtió en residente fiscal en Colombia, así que tiene unas implicaciones tributarias que cumplir. Vemos el caso 3. Esta persona llegó en el año 2021, en el mes de agosto y se fue en diciembre. Listo. Pero regresó en el mes de enero y se fue el 15 de febrero. Allí completó 195 días. Como la norma dice que será residente fiscal en el segundo año, a pesar de que en el año 2021 tuvo 150 y en el año 2022 apenas 45, ella no puede decir, no, es que yo no fui residente fiscal porque compartí los días 150 en el 21 y 45 en el 22. No, en el lazo de 365 días alcanzó a estar 195 días en Colombia, entonces se convierte en residente fiscal por el año gravable 2022 y en consecuencia le toca cumplir niveles tributarios. Y en el caso cuarto, que es aún más diciente, estuvo 30 días en junio, 40 días entre agosto y septiembre, 50 días entre noviembre y diciembre, y ya se fue a pasar su Navidad pues a otro país y regresó en
febrero del año 2022 y se volvió a ir en abril. Resulta que esa persona en ese lapso de 365 días entre mayo y abril del 2022 completó 195 días. En consecuencia, como dice la norma, es residente fiscal en Colombia porque completó 195 días. O sea que de los 365 días calendario que transcurrieron entre el 1 de mayo al 31, al 30 de abril del 20, 1 de mayo del 2021 al 30 de abril del 2022, en ese lapso alcanzó a estar en Colombia 195 días. Total es residente fiscal. Pero vemos otro caso, el caso número 5. Esta persona llegó por allá en el mes de diciembre a Colombia y se estuvo 30 días. Bueno, pasó Navidad aquí todo feliz y se fue en el 2021, pero regresó, estuvo nada más 30, regresó en el 2022. En el 2022 estuvo 150 días y es más 45 días porque regresó en el 2023. Esa persona continúa siendo residente fiscal, pero ya para el año 2023. ¿Por qué? Porque la norma dice que comenzar a ser residente fiscal a partir del segundo año de permanencia. Entonces allí los 30 días del 2021 los desechamos, ¿ok? Porque estuvo 150 días del 2022, completó 180, no es residente en el 2022, pero en el 2023 sí, porque entre el 2022 y 2023 completó los 195 días. Y el caso 6 y es igual, pero en el caso 6, esta persona en el 2021 se estuvo 60 días, 30 días mayo, junio, 30 días octubre, noviembre, regresó en el 2022, allí en el 2021 no pasó nada, 60 días. Regresó en el 2022 y estuvo 30, 70, 120 días, no pasó nada, pero en el 2023 se vino en el mes de febrero y estuvo 70 días hasta el mes de abril. Completó 190 días. Esta persona es residente fiscal para el año gravable 2023. Hay que tener mucha atención y contabilizar muy bien este calendario. Entonces, para el caso 7, ya la persona vino en el mes de agosto, por allá se estuvo 40 días, regresó en el mes de noviembre, estuvo 50, son 90 días. Sabemos que para el 2022 no pasó nada porque ya en el 2021 no vino. Pero como regresa en el 2023 y se está 70 días y regresa otra vez en mayo y se está 45, allí completó 185 días. Entonces, en ese lazo calendario de 365 días, de 1 de agosto del 2022 al 31 de julio del 2023, completó 185 días. Entonces, esta persona se convierte en residente fiscal en Colombia, pero para el año 2023. Si analizamos el 2022, listo, 90 días, no pasó absolutamente nada. Pero los completa los 185 con los 70 días de vacaciones o de trabajo, de estudio que tuvo aquí en el país en el año 2023. Siguiente. Entonces, allí es donde nosotros debemos, como asesores o como personas naturales o como ciudadanos comunes y corrientes, tener muy presente cómo compartimos nuestro tiempo. Si lo compartimos por trabajo, por estudio, por diversión, entonces estas personas deben contabilizar muy bien y estar muy bien asesoradas acerca de su permanencia. ¿Qué otra persona se considera residente en el país? Las personas que prestan servicios al Estado colombiano, servicios en el exterior. A mí me nombraron cónsul en Viena o en Austria o en Estados Unidos y toda esa cosa. Y por el hecho de yo ser un residente, por el hecho de yo ser un funcionario colombiano, un funcionario del Estado en un consulado, en una misión diplomática, esto me hace residente colombiano. ¿Por qué? Porque según el Tratado de Viena, yo no tengo como diplomático colombiano tributario en el país donde estoy prestando mis servicios, porque ese pedacito donde yo resido en el exterior, ese pedacito es Colombia todavía.
Entonces, aquí hay otro criterio muy importante de cómo definir mi residencia en el país. Hay otro concepto para determinar si soy residente colombiano, y es los que vivan en estados que ya hayan sido declarados como paraísos fiscales. ¿Ok? Entonces, cuando yo resido en uno de estos estados, que según la norma, Colombia los ha decretado como paraísos fiscales, ¿no? Según el decreto 1966 del 2014. Y yo me considero residente colombiano, o el Estado colombiano me considera residente cuando yo vivo en República de Cabo Verde, y cuando yo vivo en República de Seychelles, cuando vivo en Trinidad y Tobago, porque ya sabemos que estos son países que se consideran paraísos fiscales o países no cooperantes. De allí que no puedo yo ocultarme, digamos, u ocultar mi patrimonio en esos países, porque el Estado colombiano me sigue considerando residente fiscal. Sigamos. Bueno, hay una cosa muy importante aquí, hay un dato muy importante que nos trae el Estatuto Tributario, artículo 10, y es que allí determino mi residencia fiscal, pero ahí se adicionó un parágrafo muy importante, porque anteriormente teníamos unos requisitos para yo ser considerado residente fiscal. Cuando estaba con 183 días, cuando se prestaba servicio diplomático, pero también el artículo 3 dice que cuando mi cónyuge o compañero permanente no separó legalmente, o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Cuando el 50% o más de mis ingresos sean de fuente nacional, o cuando el 50% de mis bienes sean administrados en el país, o el 50% de mis activos se entiendan poseídos en el país, o cuando, habiendo sido requerido por la administración tributaria, no acrediten mi condición de residente en el exterior para efectos tributarios, o cuando, como ya le dijimos antes, cuando tengamos residencia fiscal en un país que ha sido considerado como paraíso fiscal. Entonces, hasta allí se creaba una confusión, porque había personas que cumplían con todos estos requisitos, pero a partir del año 2015, entonces se agregó un parágrafo a este artículo 10 del Estatuto Tributario. Mire, usted puede cumplir con todos estos requisitos, es un nacional colombiano, que su hija y su esposa están aquí, que el 50%, pero si usted demuestra que, a pesar de que cumple con todos estos requisitos, demuestra que más del 50% de sus ingresos sean de fuente en la jurisdicción en la cual usted resida, o más del 50% de sus activos sean poseídos en el país donde usted tiene su residencia, entonces usted no se considera residente fiscal. Y esto aclara una cantidad de preguntas que tenían muchas personas. Mire, pero es que yo vivo aquí en Holanda, y a pesar de que tengo pues mi patrimonio en Colombia, o que tengo mi hija en Colombia, tal cosa, pero más del 50% de mis ingresos son de aquí de Holanda, entonces yo no soy residente fiscal. ¿Ok? Entonces esa es una diferencia muy importante que hay que tener en cuenta. Hay una excepción en el parágrafo del artículo 10 del Estatuto Tributario, y lo cual tenemos nosotros que tener muy en cuenta. No necesariamente por el hecho de cumplir estos numeral, o estos ordinales de permanencia, de ingresos, yo soy residente fiscal si demuestro que más del 50%, pero no es decir, es demostrar. Por esa razón nosotros tenemos que tener unos elementos que nos ayuden a determinar si sí verdaderamente esos ingresos del exterior son más del 50% acá. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Con documentos. Entonces yo creo que hasta allí vamos a determinar esto. Le damos paso al doctor Ricardo Reyes, que nos continuará con el tema que le corresponde. Muchas gracias, estimado doctor Miguel. Bien, en esta misma dinámica tenemos que tener muy en cuenta los requisitos para determinar
si por la vigencia fiscal 2022 debemos ser declarantes o no del impuesto de renta. Para ello, pues hay algunos requisitos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, como lo son el tema del patrimonio bruto. Si al cierre del 2022 a 31 de diciembre del año 2022 obtuvimos un patrimonio bruto superior a los 171.818.000 pesos, equivalentes a 4.500 VTs, estaremos obligados. Si los ingresos, los consumos con tarjetas de crédito, las compras y los consumos totales, las consignaciones, los depósitos o las inversiones superaron los 53.206.000 pesos en 2022, e igualmente si fuimos responsables de IVA al cierre del 2022, estamos sí o sí obligados a declarar impuestos sobre la renta por la vigencia fiscal 2022. Y hay que tener también muy en cuenta que según la normatividad vigente, no están obligados a presentar la declaración de renta y complementario las personas naturales que pertenezcan al régimen simple de tributación. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que las personas sin residencia no son declarantes para la vigencia del año 2022. Dentro de este ítem, tenemos que tener en cuenta que las personas que no sean residentes fiscales deberán de cumplir requisitos como cuáles: poseer un patrimonio y haber obtenido en el respectivo año gravable ingresos dentro del país, sobre los cuales se haya practicado retención en la fuente según los conceptos que están establecidos en el artículo 407 y 409 del Estatuto Tributario, poseer patrimonio y no haber obtenido ingresos dentro del país, no poseer patrimonio en el país y haber obtenido en el respectivo año gravable ingresos sobre los cuales se haya practicado la retención en la fuente prevista según los conceptos de, como ya lo mencionaba, del artículo 407 y el 409 del Estatuto. Adicionalmente, también tenemos que tener en cuenta que los ingresos que se hayan obtenido en el país sobre los cuales no se haya practicado en su totalidad retención por esos mismos conceptos del artículo 407 y del 409 del Estatuto, y además deben de cumplir el lleno de los requisitos ahí establecidos, como son que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2022 sea igual o inferior a los 171.018.000 pesos que mencionábamos anteriormente, contenidos dentro de los requisitos, y que esos ingresos brutos del respectivo ejercicio del año 2022 sean inferiores a 1.400 VT, que equivalen a 53.206.000. Adicionalmente, tendríamos que ya una vez determinada mi residencia fiscal, si soy o no residente, si cumplo los requisitos de patrimonio, ingresos, consumos con tarjetas de crédito, consignaciones bancarias, si soy o no responsable de impuestos del impuesto al valor agregado del IVA. Si cumplo todos esos requisitos, listo, ya soy declarante. ¿Cuál es el paso siguiente? Debo concentrarme en cuáles son las cédulas que debo presentarle a la administración de impuestos. En esa determinación de impuestos, según la normatividad vigente actualmente, tenemos que revisar muy bien con nuestro contador público o persona experta en el tema que nos guíe. Eso es una recomendación que siempre damos a nuestros clientes dentro de la firma, porque no es tanto como que lo ha dicho por muchos años algunos funcionarios de la DIAN, hágalo usted mismo. Hay declaraciones de renta de persona natural que son sencillas. Cuando una declaración de renta es sencilla, obviamente podemos conseguir la asesoría de un amigo contador, de alguien que sepa del tema y nos guíe. Hay en portales de internet muchas plantillas que nos ayudan en el tema. Existe el ayuda de renta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
que sirve mucho, contiene toda la normatividad. Aún así, si no eres un experto en el tema, aconsejamos siempre, consúltale a un experto. Dentro de la firma BKF existimos muchos expertos en el tema, podemos colaborarles y guiarlos en esta declaración. Entonces, ya cuando tú te concentres en ello, tienes que tener en cuenta que vas a presentar una cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. La cédula general o la cédula que contiene las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Dentro de las rentas de trabajo tenemos que tener en cuenta que son las rentas que obtuvimos por diferentes conceptos como son salarios, comisiones, prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación, los honorarios, los emolumentos eclesiásticos. Muchas personas nos preguntan en ocasiones qué son emolumentos eclesiásticos. Son los salarios que reciben los sacerdotes y las personas que pertenecen a la iglesia. Las compensaciones recibidas por trabajo asociado cooperativo y en general por los servicios personales, siempre y cuando estén dentro del concepto de rentas de trabajo. Ahora también hay que tener en cuenta posteriormente las rentas de capital. Las rentas de capital son las obtenidas por conceptos de intereses financieros. Si tuviste alguna inversión y obtuviste ingresos e intereses por ese concepto dentro de la vigencia, los rendimientos, los arrendamientos, las regalías y explotación de la propiedad intelectual. Todos esos ingresos los llevarías a la cédula de rentas de capital. Adicionalmente, también presentaríamos las rentas no laborales. Todos aquellos conceptos de ingresos que no caben dentro de las rentas de trabajo, las rentas de capital, se consideran ingresos de las rentas no laborales. Todos aquellos que no clasifican, ¿vale? Ahora, primer paso, para las rentas de trabajo. En el formulario 10 de la Dirección de Impuestos hay unos renglones. En el renglón 32, el 33 y el 34. Los ingresos brutos, como ya lo mencionaba anteriormente, están los salarios, las comisiones, los honorarios, viáticos, etc. Para estas rentas de trabajo, también tenemos que tener en cuenta el renglón de los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, dentro de los ingresos brutos, a los cuales hay que restarles los ingresos no constitutivos de rentas de trabajo, están los aportes obligatorios a los fondos de pensión y solidaridad pensional, las cotizaciones voluntarias de ahorro individual con solidaridad al RAIS, en el cual tenemos que tener muy en cuenta que no excedan el 25% del ingreso laboral o tributario anual limitado a 2.500 VT, que son 95.010.000 pesos. Los aportes obligatorios a salud, los apoyos económicos para financiar programas educativos y los pagos a terceros por alimentación. Hay que tener muy en cuenta que en los pagos a terceros por alimentación, cuando el salario mensual del trabajador beneficiado no exceda las 310 VTs, los 11.781.000, los pagos por ese mes del trabajador o de su familia que excedan la suma de 41 VTs, que son 1.558.000, el exceso se constituirá gravado para el trabajador según lo que establece el artículo 387-1 del Estatuto Tributario. Todos estos temas son muy puntuales, muy delicados y que hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de elaborar nuestra declaración de renta de personas naturales. Adicionalmente, tendríamos que tener en cuenta las rentas exentas de trabajo. Dentro de ellas están los aportes voluntarios a AFC y las otras rentas exentas de trabajo que están contenidas dentro de los artículos 126-1 hasta el 126-4. También hay que tener en cuenta el 25% del total de los pagos laborales como rentas exentas, que están limitadas siempre mensualmente a 240 VTs.
Y las otras rentas exentas de trabajo, aquellas diferentes a las que señalamos anteriormente y que por ley o en virtud de convenios para evitar la doble tributación contenidos en el artículo 578, en la decisión 578, perdón, del 2004 de la Comisión de la Comunidad Andina. Una vez depurada nuestros ingresos brutos menos nuestras rentas exentas, menos todo aquello que resta, van las deducciones imputables a las rentas de trabajo. Dentro de ellas están los intereses de vivienda, los aportes a título de cesantía, los pagos por salud. Queremos darles una información muy importante. Toda esta información que estamos suministrando en este webinar, al final del webinar les daremos un link para que accedan a toda la información. Tenemos herramientas muy interesantes para que ustedes puedan apoyarse y elaborar su declaración de renta. La renta Al llegar a la renta líquida, debemos hacer unas deducciones imputables a la renta de trabajo. Dentro de ellas está la deducción por dependientes económicos. Si tienes un dependiente, por ejemplo, tu hijo menor de 18 años, las personas que reciban ingresos por rentas de trabajo tienen derecho a esta deducción por dependientes hasta el 10% del total de dicho pago por salario. También tenemos derecho a la deducción por el gravamen a los movimientos financieros al 50%, la deducción de intereses sobre préstamos educativos del ICETEX, que deben obviamente estar al 100% soportados y serán obviamente deducibles siempre y cuando se cumpla lo establecido en el inciso tercero del artículo 119 del Estatuto Tributario. Esa deducción no puede nunca exceder anualmente el valor de 100 VTs, que equivale a 3.800.000 para la vigencia 2022. Entonces, una vez depurada nuestra renta de trabajo, continuaríamos con la depuración de las rentas de trabajos por honorarios, compensaciones de servicios personales. Estas rentas de trabajo son como una subcédula, lo podríamos llamar de alguna manera, por cuanto se asimilan, son muy similares a las rentas de trabajo, pero están separadas en esta columna del formulario de la declaración de renta de persona natural. Seguidamente tendríamos que depurar esta cédula de rentas de trabajo por honorarios, compensaciones de servicios personales. En la parte correspondiente de los ingresos brutos por esta cédula, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los ingresos que hacen parte. Porque una cosa son mis ingresos laborales y otra cosa muy diferente, mis ingresos por honorarios, compensaciones y compensación de servicios personales. Entonces, dentro de esta depuración, tenemos que tener en cuenta que cuando tú prestas un servicio por honorarios, ¿qué significa? Que hay una capacidad intelectual que prima sobre el servicio. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa separación, que si no tienes un contrato laboral establecido legalmente y prestas un servicio por honorarios donde prima tu labor para una empresa, para X persona natural, un servicio profesional donde prima el factor intelectual, como lo mencioné anteriormente, entonces iría dentro de esta cédula. Tenemos que tener en cuenta cuál sería la dinámica de las sumas y restas igualmente para cada una de las cédulas. Entonces, una vez establecidos estos ingresos por rentas de trabajo, por honorarios, compensaciones de servicios personales, hay que restar los ingresos no constitutivos de renta y los costos y gastos procedentes.
y como resultado tendremos una renta líquida. Dentro de los ingresos no constitutivos para esta cédula están igualmente los aportes a los fondos de pensiones y solidaridad pensional, las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual, siempre y cuando no excedan, porque están limitados a 2.500 VTs, que equivalen a 95.010.000 pesos para la vigencia 2022. E igualmente tenemos como ingresos no constitutivos de renta los aportes obligatorios a salud. Como costos y gastos procedentes, pues todo aquello que utilices para la prestación de los honorarios o los servicios profesionales o la compensación de servicios personales, digámoslo entre comillas, profesionales, porque requiere el factor intelectual, pues si tienes que tuviste que incurrir en costos y gastos por papelería, por transportes, siempre y cuando todo esto esté respaldado y soportado bajo la normatividad vigente, puedes tomar estas deducciones. Una vez hecha la depuración, obtenemos la renta líquida. A esa renta líquida le aplican las rentas exentas, que igualmente son los aportes a AFC, los aportes a fondos voluntarios de pensión, siempre y cuando no excedan el 30% del ingreso tributario del año y que no sean mayores a 3.800 VT, que son para la vigencia 2022, 144.415.000. Y las otras rentas exentas que apliquen, teniendo en cuenta también la decisión 538 de 2004 de la Comisión de la Comunidad Andina. ¿Listo? Entonces, una vez que tengamos esa renta líquida, hacemos las deducciones imputables, tenemos derecho a deducir los intereses de vivienda, la deducción por dependientes económicos igualmente, el gravamen a los movimientos financieros, la deducción de intereses sobre préstamos educativos al ICETEX, igualmente que en la cédula anterior, tener en cuenta, muy en cuenta los topes, los límites, no exceder y tener siempre, siempre muy en cuenta todos los límites. Listo. Una vez determinada esta cédula, pasaríamos a la depuración de las rentas de capital. Si yo soy un rentista de capital, si obtuve ingresos por intereses financieros, inversiones, temas de arrendamientos, ¿estarían esos ingresos, como lo he mencionado desde el inicio, estarían dentro de esta cédula de rentas de capital? Igualmente, hacer la depuración. Mis ingresos, una vez determinados mis ingresos por rentas de capital, hacer la resta de los ingresos no constitutivos de renta, la resta de los costos y gastos que procedan según la normatividad vigente. Aquí tenemos en esta diapositiva muy explícito bajo la normatividad vigente cuáles son esos ingresos no constitutivos de renta, igual que para las cédulas anteriores, los aportes a los fondos de pensiones y solidaridad pensional, las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual, los aportes obligatorios a salud, el componente inflacionario de los rendimientos financieros y el componente inflacionario que hay que tener muy en cuenta, de acuerdo a lo establecido en el 38 y 41 del Estatuto Tributario. Una vez determinada esta renta de capital, al final tendríamos unos costos y gastos procedentes que me permite la norma para poder llegar a esa renta líquida de capital. Entonces, muy en cuenta que los contribuyentes que estén obligados a presentar esta declaración de renta tienen derecho a deducir hasta el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario en relación con los empleados menores de 28 años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona. Deducción es una deducción muy importante y que muchas empresas hoy en día la están aplicando. Listo. Una vez hecha esa depuración inicial, obtenemos una renta líquida sobre la cual adicionalmente tenemos unas rentas exentas de capital.
Igualmente a lo que hemos venido mencionando, tenemos derecho a esas rentas exentas por los aportes voluntarios a AFC, a fondos voluntarios de pensiones y otras rentas exentas como las imputables a las rentas de capital, que diferentes a las que señalamos anteriormente, contenidas dentro de los convenios para evitar la doble tributación. Por aquí ya podemos pasar. Este es un resumen muy de lo que ya hemos mencionado, de los ingresos que corresponden a esta cédula, de los ingresos no constitutivos de renta. Cuando ustedes descarguen sus diapositivas, todo lo van a poder ver al detalle, muy ejemplificado con la norma, muy gráfico, para que no se pierdan en ninguno de los renglones de su declaración de renta, donde aplicar cada uno de los ingresos que hayan obtenido por la vigencia 2022. Listo. Una vez determinados estas cédulas, pasaríamos a las rentas no laborales. Dentro de las rentas no laborales, como lo mencionaba anteriormente, aplican todos aquellos ingresos que no están clasificados dentro de las cédulas mencionadas con antelación. Igualmente, hacer la depuración, una vez determinados los ingresos para estas rentas no laborales, haríamos una resta de los ingresos no constitutivos de renta, haríamos una resta que nos permite la norma de las devoluciones, las rebajas, los descuentos, los costos y gastos procedentes igualmente. Todo esto está contenido en el artículo 26 del Estatuto Tributario, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta. En un momento, por favor, voy a conectar aquí energía. Miguel, ¿puedes seguir un momento, por favor, mientras conecto energía? Sí, claro. Ok, entonces estábamos hablando Muchas de, gracias, doctor. estábamos hablando de de la depuración de las rentas no laborales. Aquí cabe todo lo que estaba explicando el doctor Reyes. Entonces, digamos, es como la caneca, porque muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿yo qué hago con esta plata que me gané porque fui a hacer un mandado a tal y tal parte? Eso es una renta no laboral y tiene unas depuraciones, como ya lo estaba explicando. Donaciones a campañas políticas, claro que yo tengo derecho a esa donación a campaña política siempre y cuando a mí me den el certificado. Es decir, es que cuando yo hablo de que tenemos que tener pruebas, es porque en un momento dado, cuando la DIAN le hace a uno un requerimiento, uno dice, no, es que yo hice tal gasto, tal otro, hay que tener las pruebas. Yo siempre recomiendo a la gente, no es que reparé mi apartamento y entonces por eso estoy pidiendo, lo tengo alquilado, lo reparé y estoy solicitando este dinero que puse en reparación como una deducción. Sí, claro, es una deducción, pero necesitamos tener las pruebas. Váyase a Home Center, pida factura electrónica y allí tiene la prueba porque se la van a pedir de cualquier momento. Pero como pasamos ya ahorita a las rentas no laborales, entonces hay estas deducciones esta depuración trae los ingresos brutos, las devoluciones, los no constitutivos de renta que ya estamos diciendo allí, ¿no? Más los costos y deducciones procedentes que yo estaba explicando que tienen que ser soportados y siempre hago énfasis en esto porque muchas veces recibe la gente visitas de la DIAN y le salen con una cifra, pero la DIAN dice, muéstreme las pruebas y no tenemos las pruebas. Ya puedes seguir, Ricardo. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, como lo decía el doctor Miguel Ángel, hay que tener las pruebas, los documentos contundentes para debatirle a la Dirección de Impuestos cualquier renglón que en un futuro eh, pueda llegar a hacernos una inspección exhaustiva y decir, bueno, le desconozco estos costos y deducciones que llevó al renglón 77 por 16.099.000. De esos 16 millones, el 10% no corresponde, no tienen los soportes, entonces les desconozco. Y tendríamos que vernos abocados a sanciones e intereses por
hacer una declaración de renta sin la debida documentación y soportes legales. Seguidamente, tenemos que tener en cuenta también que al final de esta renta líquida por ingresos no laborales, muchas veces nosotros, como lo he mencionado reiterativamente, decimos no, es una declaración de renta muy sencilla, no necesito un contador, yo mismo la hago. Y pues por lo que ya hemos mencionado anteriormente, pues nos vemos inmersos en temas innecesarios. Igualmente, tener en cuenta el tema de los costos y gastos, las devoluciones, los aportes, a lo que tenemos derecho. La depuración de las rentas no laborales, igualmente hay que tener en cuenta los apoyos económicos no reembolsables o condonados, las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores colombiana, bueno, los costos y procedentes, todo esto ya lo mencionamos. Hay que tener muy en cuenta lo establecido en el artículo 336 del Estatuto Tributario. Vámonos rápidamente. Deducciones imputables de las rentas no laborales. Aquí tenemos derecho a la deducción por intereses de vivienda que hayamos pagado dentro de la vigencia, los aportes a título de cesantía realizados por los partícipes independientes, el gravamen a los movimientos financieros, el 50%, la deducción sobre préstamos del ICETEX, que ya la comentábamos anteriormente en alguna de las cédulas. Y aquí ya le damos paso a nuestra estimada doctora Lorena Plazas con el cálculo para la determinación de las deducciones a la renta líquida y a la cédula, a la determinación de la renta líquida de la cédula general. Le doy el paso, doctora Lorena. Gracias, doctor Ricardo. Buenos días para todos. Para continuar con la liquidación como tal de la declaración de renta de la persona natural, ¿me ayudas con el paso de la diapositiva, por favor? Sí, mire, estoy aquí dándole. Es que el internet parece que está un poquito pegado y se queda en stand-by la diapositiva. Si quieres, mira a ver si yo puedo compartir, entonces. Dale, comparte desde allá. Voy a dejar de Tendrías compartir acá. que dejar de compartir. Y ya. Exacto. Ahí ya están viendo mi pantalla. Doctor Ricardo, ¿me confirma si están viendo mi pantalla? Viendo la pantalla, doctora Milena. Listo. Ahí se Entonces, ve. para continuar, entonces, una vez determinado las subcédulas de rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales, las rentas de capital y las rentas no laborales, determinaríamos la renta de cada una de ellas, ¿sí? Entre esos, tendríamos que sumar de cada una de ellas tendríamos que sumar los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de rentas y las devoluciones y rebajas y descuentos si estos los hubiesen. Y pasaríamos después al tema de determinar las rentas exentas y deducciones que ya fueron detalladas por el doctor Ricardo en cada una de las cédulas, ¿sí? Es importante aquí que la norma limita las rentas exentas y las deducciones.
que están conformadas por el numeral 3 del artículo 336 del Estatuto Tributario. ¿Y en qué consiste esta limitación? Consiste en el 40% sobre tomar mis ingresos brutos menos mis ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Sobre esta base vamos a calcular el 40% y voy a ir a compararlo con el total de mis rentas exentas y mis deducciones que había determinado. No podría, digamos, si es mayor el 40%, podría tomarme las rentas exentas y deducciones determinadas en cada una de las cédulas. No obstante, si es menor, solamente me puedo tomar como descontable el 40%. Adicional a este límite, este 40% no puede exceder de 5.040 VTs. ¿Mm? Partido de esto, les voy a compartir, me disculpan un segundo, les voy a compartir aquí. Compartiendo en la pantalla. Doctor Ricardo, ¿me confirmas qué pantalla te estoy compartiendo? Es que aquí tenía cosas muy abiertas. No, ahí está bien, Milena. Se está viendo la diapositiva. Ahí estaba bien lo que estabas compartiendo, Milena. Sí, pero es que te la voy a pasar, permíteme un momento, la voy a pasar para acá. Comparto desde acá. Sí, por favor, porque es que lo tengo en un equipo Estás en esta compartido. diapositiva, ¿cierto? Sí, correcto, exacto. Ok. Continuamos, por favor, sí, ahí, me queda más fácil mirar ahí. Entonces, una vez ya determinado el 40% y el limitante de las 5.040 VTs, ¿sí? Continúa, por favor. Siguiente pantalla. Diapositiva. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que estas rentas exentas y deducciones las debemos distribuir en cada una de las en cada una de las cédulas, empezando por las rentas de trabajo, luego por las rentas de trabajo por honorarios, luego por las rentas de capital y rentas no laborales, siempre y cuando obviamente tengamos ingresos o rentas por cada una de estas cédulas, ¿sí? Continuemos. En esta diapositiva van a encontrar un ejercicio numérico en el cual podrán apoyarse para entender un poco más. Esto lo podrán ver cuando tengan el material. Continuemos. Dentro de las rentas exentas, tenemos unas rentas exentas que no están limitadas en el 40% ni en las 5.040 VTs. Estas rentas siempre les van a salir cuando ustedes van a liquidar la declaración. Entonces, allá deben prestar mucha atención cuando estén liquidando la declaración a cada una de las preguntas para contestarlas correctamente. Continuamos. Esas son iguales. Continuemos. Bueno, la anterior, por favor. Listo. Una vez determinadas la cédula general, si tenemos una persona que tiene ingresos por pensión, digamos, dentro del formulario 210 que está diseñado, debemos incluir estos ingresos en la sección de pensiones.
tenemos que determinar los ingresos brutos por rentas de pensiones, ya sean del país o del exterior, ¿sí? Dentro de estas pensiones pueden existir conceptos como pensión de jubilación, pensiones de invalidez, pensión de vejez o pensión de sobrevivientes. Adicional también hay otros ingresos que van incluidos en el renglón 99 de la declaración, que son las pensiones de riesgos laborales, ¿sí? O las indemnizaciones sustitutivas o pensiones. Adicionalmente, en este renglón también se pueden incluir las devoluciones de saldo de ahorro pensional, que son aquellos que en ocasiones cuando una persona no alcanza a cumplir con la norma para pensionarse y durante su vida laboral hizo un aporte a pensión, puede solicitarlo. Entonces, si cumple con los requisitos para declarar renta y dentro de esto existen estos ingresos, los podrá declarar en el renglón 99. Una vez determinados los ingresos por pensión, podemos entonces ir a descontar los ingresos no constitutivos de renta, que son, para el caso de la cédula de pensiones, son los aportes a salud y los aportes de fondo de solidaridad pensional cuando la mesada supera los 10 salarios mínimos legales vigentes hasta el 1% y posterior al 20%, a las 20 salarios mínimos que se hayan contribuido será el 2%, que es lo que pagaría la persona. Una vez determinados los ingresos, pásate a la otra, por favor. La anterior. Una vez determinados los ingresos brutos y los ingresos no constitutivos, la siguiente, vamos a tener la renta líquida por los ingresos de pensión, ¿sí? Tengamos en cuenta que los ingresos por pensión hasta 1000 VTs son exentos. Entonces, si determinada la renta líquida es inferior a 1000 VTs dentro de las rentas exentas de pensiones, irán esas 1000 VTs que corresponderán mensualmente a 38 millones de pesos. Mensualmente, sí. Adicional a esto, si supera los 38 millones, 4.000 pesos mensual, pues estos darán una renta líquida grabada. Continuemos. Bueno, hay otro puntico importante que tenemos en la diapositiva que es de resaltar en la anterior, y es que cuando las rentas por pensiones provienen de fuentes extranjeras, estas no tienen la limitante de las 1000 VTs mensuales. Listo, continuamos. Listo. Una vez determinado liquidada la cédula de pensiones, vamos a calcular el impuesto a cargo de la cédula general que correspondía a las rentas de trabajo por honorarios, de capital y la cédula no laboral, ¿sí? Determinada la renta líquida de esta cédula general y de la renta de pensiones, las vamos a sumar. Y de acuerdo a este resultado que nos dé estas dos rentas, las vamos a llevar a la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario, ¿sí? Allá vamos a explicar un poco este ejemplo como para entender más. Entonces, en la casilla 97 tenemos una renta líquida gravable general que está conformada, como mencionaba anteriormente, por las 4 rentas y la cédula adicional por rentas de pensión, no vamos a tener nada en este caso, las vamos a dividir por la VT del año gravable 2022, que es para el caso, ¿sí? Este valor en este caso nos daría una renta, un valor de 4.092 VTs. El cálculo que vamos a hacer es ir a esos 4.092 VTs, los vamos a ir a ubicar en la tabla del artículo 241, ¿sí?
En este caso, estaría en el rango de mayor a 1.700 VTs a 4.100 VTs. Aquí haríamos el cálculo de acuerdo a como nos lo señala la norma allí. En este caso, estaríamos aproximadamente calculando un impuesto por las yo diría que por las 5 cédulas, ¿sí? Si en cada una de las cédulas tenemos ingresos de 2 millones, de 29.864.000. ¿Podemos continuar? Adicional, dentro del formulario, también tenemos una cédula que también es muy independiente y es la cédula de dividendos y participaciones. La norma, después del 2016, hizo una diferenciación entre los dividendos y participaciones decretados del 2016 y anteriores y a partir del 2016-17 siguientes, ¿sí? Dentro del renglón 104 vamos a incluir todos los dividendos y participaciones que la entidad o compañía nos haya certificado, ¿sí? Nos haya certificado. Dentro de estos dividendos pueden existir dividendos como ingresos no constitutivos. Puedes pasar a la siguiente. Ingresos no constitutivos que asimismo también la empresa o la sociedad nos certifica, ¿sí? Pero donde suele tomar detalladamente la sociedad para determinar cuáles son ingresos no constitutivos de renta y cuáles son los ingresos grabados para la cédula para el renglón de los dividendos y participaciones del 2016 y siguen anteriores. Lo determina de acuerdo al numeral 3 del artículo 49, ¿sí? Que serán los ingresos no constitutivos, y el parágrafo 2 del artículo 49, que serán los ingresos que se grabarán. Anterior, por favor. Anterior. Para terminar de explicar el anterior. Listo. Entonces, en el 104 vamos a incluir todos los ingresos por dividendos y participaciones del 2016 y anteriores, ¿sí? Y dentro del renglón 105 vamos a incluir los ingresos no constitutivos de renta. Adicional a esos también están los ingresos de dividendos y beneficios distribuidos o repartidos de la EXE. Esto nos va a dar una renta líquida ordinaria del 2016. Ahora sí podemos continuar. Continuamos. Entonces, aquellos ingresos, anterior, por favor. Aquellos ingresos por dividendos que correspondan a dividendos grabados, ¿sí? Los vamos a llevar a la tabla del 241, ¿sí? Y los vamos a ubicar allá de acuerdo, dividido estos ingresos en VTs. Y vamos a hacer el cálculo de acuerdo a lo que nos señala la norma allí. Luego también, como le comentaba inicialmente, existen una partición en la norma donde nos señala que los dividendos y participaciones del año 2017 y siguientes tienen un cálculo diferente, ¿sí? Este cálculo de los dividendos del 2017 y siguientes los vamos a subdividir en una primera subcédula y en una segunda subcédula. La primera subcédula va a contener los dividendos y participaciones que hayan sido distribuidos según el cálculo establecidos en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario, ¿sí? Los llamados, que yo diría, los ingresos no constitutivos, ¿sí? Esos ingresos no constitutivos por concepto de dividendos y participaciones los vamos a determinar de acuerdo al inciso 1 del artículo 242 del Estatuto Tributario. Tengamos en cuenta que para este caso, las primeras 300 VTs estarán exentas de impuesto. A partir de 300 VTs en adelante estarán grabadas y deberíamos aplicarle el 10%. ¿Sí? Continuamos. La segunda subcédula está comprendida
por los dividendos que yo les llamo los grabados, los que usualmente dentro de nuestro certificado que es entregado por las sociedades dicen grabados. A estos ingresos, continuamos para explicar, exacto, ahí en el ejercicio que es mucho más fácil explicar. Estos dividendos que corresponden a la segunda subcédula, debemos particionarlo en dos subtotales para determinar el impuesto por el impuesto de dividendos, ¿sí? En el primer subtotal, vamos a tomar los ingresos, los vamos a dividir por la VT, ¿sí? Y lo vamos a llevar a la tabla del 241. Ahí vamos a determinar menos 300 VTs, ¿sí? Y de ahí para adelante lo vamos a calcular con el 10%. Ahí determinaríamos un impuesto de 8.859.000 pesos. En la segunda subcédula, vamos a determinar los ingresos por el 35%, en este caso la tarifa general del año, ¿sí? Y vamos a obtener un primer impuesto. Luego vamos a coger nuevamente los ingresos y le vamos a restar ese primer impuesto que determinamos, que fueron los 52 millones de pesos, y nos va a dar una base de 97.500.000. Esa base de 97.500.000 la vamos a dividir en la VT del año, en este caso la del 2022, que es 38.004 pesos. Vamos a determinar lo vamos a convertir a unas VTs de 2.565 y le vamos a restar esas 300 VTs que están exentas, que son las primeras 300 VTs que están exentas. A ese valor lo vamos a multiplicar por el 10%, que es la tarifa que tenemos señalada para el 2022, y nos vamos a tener unas VTs de 226 grabadas, que será lo que vamos a convertir ahora en pesos, ¿sí? Para un total de 8.609.806. Ese será nuestro segundo subtotal. Entonces, ese segundo subtotal le vamos a sumar el primer subtotal que determinamos inicialmente, la tarifa general, para un total de 62.109.000. Aquí podemos concluir y darnos cuenta que en el tema de dividendos, la persona estaría pagando doble impuesto, pero así lo señalan en norma. Entonces, estaríamos pagando impuestos en este caso por los dividendos y participaciones del año 2017 y siguiente, que serían los ingresos no constitutivos, y por los dividendos y participaciones 2017 y siguientes de la segunda subcédula, que serían los grabados de 61.110.000. Pásate al anterior. ¿El anterior? Entonces, como van a tener este material, ustedes lo podrán revisar al detalle. Ahí está súper bien explicado de cómo determinar el impuesto por dividendos. Gracias, doctor Ricardo. Sí, Milena, continuamos entonces con el doctor Miguel. Bueno, gracias, doctor Ricardo. Bastante interesante el tema de los dividendos, así que no vamos a pensar que porque tenemos empresa y nos pagan dividendos, todo eso lo vamos a echar al bolsillo. Acuérdense de lo que dijimos en un principio, ¿no? Que hay dos cosas seguras en la vida, que es la muerte y los impuestos. Y ahora vamos a otro tema bastante interesante y que no es de ocurrencia diaria, pero y para todo mundo, pero que sí llega a ocurrir en el transcurso de nuestras vidas, y son los ingresos por ganancias ocasionales. ¿Qué es una ganancia ocasional? Es algo con lo cual yo no contaba, digamos, algo que no está dentro del curso ordinario de mis actividades. Por ejemplo, me gané el baloto, pues ojalá, pero cuando la propaganda del baloto dice que está en 10.000 millones de pesos y me lo gané, yo no puedo contar con los 10.000 millones de pesos, ¿no?
tengo que saber que de esos 10.000 millones a mí me van a sacar el 20%, me gané 8.000, que ya es mucho, pero no son los 10.000 que nos dicen. Entonces las ganancias ocasionales se dividen en 6 grupos que vamos a enumerar. Primero, el ingreso por venta de activos fijos poseídos por 2 años o más. Y aquí hay una cosa que es muy interesante porque la gente dice, no, compré una casa hace 8 meses y ya lo volví a vender. ¿Cuánta es mi ganancia ocasional? No, un momentico. La ganancia ocasional es cuando yo tuve posesión de ese bien por 2 o más años. Así que yo recomiendo que no es que yo compré la casa y la vendí y la volví a vender y la volví a comprar. Eso ya es un negocio, una renta ordinaria, una renta no laboral, pero no es una ganancia ocasional. Entonces hay gente que se dedica a vender esto y hace unas cuentas muy alegres. No, bueno, la compré por 50 y la vendí por 100, entonces me gané 50, son 5 millones. No, resulta que si no pasaron los 2 años, esos 50 millones se los van a grabar con el 28, con el 35 después de la depuración, pero inicialmente con el 35%, que es la tarifa normal. Otro grupito es la utilidad en liquidación de sociedades con 2 años o más de existencia. Entonces, tenía yo unas acciones en una sociedad, no pudo continuar, la sociedad se liquida y a mí me dan unas utilidades superiores o adicionales a lo que yo invertí. Eso es una ganancia ocasional. El tercer grupo es lo que más nos gusta a nosotros: la gerencia, legados, la porción conyugal, las donaciones y los gananciales. Esto es cuando se murió mi papá, mi mamá, y entonces, bueno, yo voy a reclamar la herencia. Ojo que esto también es grabado, dependiendo de la naturaleza del bien. Ya sabemos que tenemos unas deducciones, unas ganancias ocasionales exentas en este grupito, y en los legados también puede haber legados intervivos o legados o herencias sin que yo sea un legitimario, etcétera. Y lo que hablé al principio, el cuarto grupo es loterías, premios, rifas, juegos, apuestas y similares, lo que todos pensamos que algún día vamos a ganar, ¿no? Todos soñamos que nos vamos a ganar el baloto, y resulta que según las estadísticas es más fácil ser presidente de la República que ganarse la lotería. Pero bueno, esto sigue alimentando la ilusión de la gente, y por lo menos uno con el baloto 2 veces a la semana es millonario. Y esto pues adicionalmente presta una labor social porque ayuda a la salud, ya que las casas de apuestas y de loterías y rifas y todo tienen que hacer un aporte interesante al sistema de salud. El quinto grupo, indemnizaciones por seguro de vida. Bueno, hay unas indemnizaciones que los seguros le cubren a uno: se me perdió el carro, se me quemó, cualquier cosa. Yo tengo una ganancia ocasional cuando a mí me indemnizan. Y el último grupo es cualquier acto jurídico celebrado entre vivos a título gratuito. Yo tengo un amigo muy querido y entonces, bueno, lo quiero mucho y quiero hacerle una consideración y le voy a regalar 20 millones de pesos. Pues ojalá. Eso es una ganancia ocasional y tengo que tratarlo como ganancia ocasional, no que yo aparecí de repente aumentando mi patrimonio en 20 millones de pesos y resulta que no trabajé porque estoy enfermo por cualquier cosa. Me regalaron eso y tengo que pagar un impuesto sobre esto porque es una ganancia ocasional. Sigamos. Bueno, aquí hay unas exenciones que yo considero que no aplican porque ya digamos que ha sido unas normas que salieron por allá en el 1987 con la reforma tributaria que fue muy discutida y que eliminó la doble tributación en Colombia. Entonces decía que cuando yo vendía mi casa de habitación y tenía unas utilidades, había unas exenciones y estas exenciones iban aumentando poco a poco en la medida que transcurrían los años. O sea, del 10% si fue adquirida en el 86, el 20% si fue adquirida en el 85, etcétera,
hasta llegar a que si fue adquirida antes del 1 de enero de 1978, entonces el 100% de esa utilidad era exenta. Ahorita ya no existen, digamos, en esta dinámica de compra y ventas, hay muy pocas propiedades que han sido adquiridas antes de 1978 y que permanecen todavía, pero no, digamos que no es tan frecuente. Entonces, esto está vigente, pero no es muy recurrente. En el tema de la asignación por muerte o por causa de muerte o porción conyugal, aquí hay algo muy interesante y es que la persona que hereda una casa, un inmueble de vivienda urbana, tiene unas exenciones que ahorita con la reforma tributaria tuvieron un ligero cambio, pero para el año 2022 todavía están vigentes. Las primeras 7.770 VT son exentos, 292 millones. Quiere decir que si la casa que mi papá me dejó valía 500 millones, yo no voy a pagar el 10% sobre 500, sino que voy a pagar el 10% sobre 500 menos 292, algo así como 107.569 pesos. Entonces, sobre esto es que voy a pagar el 10%. Si me dejó una finca, listo, las primeras 7.700 VT son exentas también, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que no es aplicable a las fincas de recreo. Retrocedamos un poquito. No es heredable a las fincas de recreo. Es una finca en la cual vivía mi papá, pero si es una finca de recreo donde yo voy a pasear y toda esa cosa, eso no es exento. Por eso hoy tengo que pagar el 10%. Las asignaciones que por concepto de porción conyugal, eso baja ya a 3.490 VTs. Entonces se murió mi esposa y yo recibo pues una porción conyugal. Entonces las primeras 3.400 VTs son exentas. Y ya lo que recibo pues de la casita, los libros, la ropa, eso a mí no me lo van a grabar, no nos preocupemos por eso, no, por la ropa, es más, regálela, porque eso no se lo van a grabar y usted tampoco de pronto la va a necesitar. Cuando yo recibo lo que decía anteriormente, un legado sin ser legitimario cónyuge, entonces yo tengo también una ventajita y es que me dejan deducir o me dan como exento el 20%. Entonces yo no voy a pagar ganancia ocasional por el 100%, sino que el 20% es exento. En este momento o en este año se está con un límite de 2.290 VT. Si me regalaron 200 millones, ya sabemos que 87 millones no son grabados y voy a pagar el impuesto sobre lo que resta entre lo que recibí y 87 millones. ¿Ok? Premios por concepto de apuestas y concursos hípicos o caninos, que yo no sé si todavía esto exista, como están las normas ambientales y de protección animal, pero no habrá quien siga jugando todavía con perros. Entonces estos premios son grabados y esto no debe exceder de 410 VTs. Cuando me gano un premio, entonces los primeros 410 VTs son exentos. ¿Ok? Sigamos. Gananciales. Bueno, lo que se recibe por gananciales no constituye renta ni ganancia ocasional porque es una cosa que nosotros hemos venido formando a través de la sociedad conyugal, hemos venido formando estos gananciales, pero lo que recibo como porción conyugal sí es grabado con las exenciones de las que hablamos anteriormente. Y las indemnizaciones por seguro de vida están grabadas cuando el monto supere 12.500 VT, o sea, cuando a mí me pagan más de 475 millones en el año 2022, entonces esta suma será tratada como una ganancia ocasional exenta. Son muy pocos los seguros de vida que pagan esta cantidad,
pero puede ocurrir, ¿no? Porque hay gente que es pudiente y entonces se asegura por 1.000 o 2.000 millones. Ya sabemos que 12.500 UET son exentos. Sigamos. Sigamos. En la utilidad por... Devolvámonos. Devolvamos. Bueno, y en la utilidad en venta, en la venta de la casa de habitación, aquí hay algo muy importante. Es que cuando nosotros vendemos nuestro apartamento, voy a vender este apartamento y voy a comprar otro, pero resulta que no tenemos el cuidado de cumplir con la norma. Y la norma dice, si yo vendo mi apartamento, pero voy a destinar ese dinero a comprar otro, yo tengo una exención, no tengo que pagar ganancia ocasional, pero hay una condición y es que yo consigne esos dineros en una cuenta AFC, ahorro para el fomento de la construcción, y que este dinero sea destinado para pagar el otro apartamento, para el pago parcial o total del otro apartamento, o para el pago de mi crédito hipotecario. Yo tengo un crédito hipotecario, vendo la casa, pero pago con eso, entonces esa utilidad no me la van a gravar. Hay que tener muy en cuenta esto, porque hay gente que vendió la casa y entonces se fue, paseó y después vendió y vino y compró otra con lo que le quedó. Entonces me dice, esto es exento. No, pero usted quiso con la plata. Ah, no, yo la tengo guardada en la casa. No, pero es que la norma dice muy claro que usted tenía que meterla en una cuenta AFC, AFC. Y si usted la retira, usted tiene que demostrar que ese dinero lo utilizó en la compra de otro inmueble. Puede que usted lo compre directamente y no tenga que hacerlo con crédito, pues, pero tiene que tener los documentos. O sea, cuando la DIAN lo requiera, si lo requiere, usted tiene que demostrarle a la DIAN, mire, la vendí por tanto y aquí está esta escritura que me dice que compré esta por tanto, así que este monto no es grabado, no es grabado. Pero mucha atención con esto. Tenemos que tener los soportes, no nos basta con la palabra, porque pues la DIAN no le cree mucho a la palabra, sino que cree en los documentos que nosotros le podamos mostrar. Entonces yo creo que hasta aquí con las ganancias ocasionales tenemos que tener muy claro, y por favor, si no somos contadores los que estamos aquí, asesorarnos de un buen contador para que nos pueda dar luces sobre esto y no tengamos que pagar más de lo que necesitamos pagar. Siga, doctor Ricardo. Gracias, doctor Miguel. Bueno, entonces, para finalizar, tendremos que tener en cuenta también algunos tips, otros aspectos para la declaración, algunos temas importantes como son los descuentos tributarios a los que tenemos derechos, el anticipo de impuestos sobre la renta para el año siguiente que debemos calcular, la tarifa para las personas naturales o asimiladas residentes, hacer el reporte de conciliación fiscal y el tema de los vencimientos para declarar. Entonces, en materia de descuentos tributarios, bajo la normatividad vigente tendríamos un descuento por industria y comercio, avisos y tableros, lo efectivamente pagado dentro de la vigencia fiscal 2022, los impuestos que hayamos pagado en el exterior, teniendo en cuenta obviamente también el tema de los convenios de doble tributación. El impuesto sobre las ventas por activos fijos reales productivos también lo podremos tener en cuenta como un descuento tributario. Las donaciones a las entidades sin ánimo de lucro y a las entidades no contribuyentes, las becas por impuestos y el descuento para inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o innovación. En cuanto al anticipo del impuesto sobre la renta para el año siguiente, tenemos que tener en cuenta lo que está contenido en el artículo 807 del Estatuto Tributario, donde se nos indica claramente que si la declaración por la vigencia del año 2022 es el primer año en el que declaro, entonces
tendría que calcular un 25% para ese primer año como anticipo para la renta del año siguiente. Si es el segundo año en el que declaro el 50% y para del tercer año en adelante el 75%. Aquí, en cuanto a las tarifas para las personas naturales o asimiladas residentes, lo contenido en el artículo 241, que ya lo hemos venido mencionando con antelación. La doctora Milena también dio un ejemplo muy interesante sobre este artículo. En varias diapositivas también está este artículo, esta tabla del artículo 241. La tarifa especial también para las personas naturales residentes sobre el tema de dividendos, que igual también ya quedó anteriormente ejemplificado al detalle. Para el tema de la conciliación fiscal de las personas naturales, el formato 2517. ¿Quiénes están obligados a presentar este formato 2517, que es el anexo o conciliación fiscal de la declaración de renta? En general, todas las personas naturales que están obligadas a presentar declaración de renta, si determinaron el tema de residencia fiscal, cumplen los topes de ingresos, patrimonio, consignaciones bancarias, inversiones, etcétera, si fueron personas responsables de IVA. Bueno, si ya determiné todo ello, determiné mis cédulas, bueno, ¿ahora qué? Estoy obligado a hacer el formato 2517. La norma es muy clara en que todos de alguna manera deben tener, aunque sea para que si no cumplo los topes de las 45.000 VTs, que son 1.710.180.000 para la vigencia 2022, pues si tengo ese tope, si lo supero, pues estoy obligado a presentarle por medio de la plataforma de la DIAN, presentar este formato. Si pertenezco al grupo contable 3 del sector privado, de acuerdo a lo establecido en el decreto 2420 del 2015, estaríamos obligados también a presentar este formato. Y hay que tener en cuenta que solo presentarían la carátula, el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿vale? Aquí está el tema del calendario. Los vencimientos iniciaron el 9 de agosto, terminan el 19 de octubre. Acá tendríamos un material de apoyo para ustedes como personas naturales, residentes, declarantes de este formulario 210. Cuando descarguen el material pueden hacer clic en cada uno de los enlaces para descargar los materiales. Ahora les suministramos también el link para que descarguen todo este material de apoyo. Y pasaríamos a algunos tips sobre el patrimonio de los inmuebles, tener en cuenta lo que está establecido en el artículo 72 y 73 del Estatuto Tributario, sobre algunos tips sobre bienes incorporales, sobre activos en moneda extranjera, sobre temas de créditos y sobre el tema del leasing de arrendamiento financiero. Todo esto es un material elaborado con esfuerzo por todos los especialistas de BKF Internacional para ustedes, porque ustedes son el motor de nuestra compañía. Entonces, a continuación, podemos pasar a una serie de preguntas que nos han realizado por medio de chat. Por favor, doctor Humberto, o quien nos pueda colaborar con el tema de las preguntas que nos han realizado por el chat para Preguntas responder. muy sencillas, muy prácticas, Ricardo, que voy a hacerles, porque igualmente acá hemos tenido una comunicación interna donde nos comentan esas inquietudes. Por ejemplo, para Milena, ¿cuánto tiempo tiene la DIAN para sancionarme por no declarar de renta? O sea, una preocupación, ¿no? Gracias, doctor Humberto. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene la DIAN para sancionarme por no declarar? Las declaraciones por norma tienen una prescripción de 5 años. No obstante,
Pues cuando yo no declaro, tengo la oportunidad de declarar de forma extemporánea con una sanción no tan alta si me llegara a requerir la DIAN por no declarar. Entonces entraría yo a declarar extemporáneamente con una sanción del 5% sobre el impuesto a cargo. ¿Mm? Y esta aumentaría sobre cada mes o fracción, desde la fecha límite de pago que tenía y la fecha en la cual estoy presentando la declaración extemporánea. Ahora, como decía, si yo no declaro y la DIAN, la entidad tributaria, me requiere, ya la sanción no sería el 5%, sino sería del 20% sobre las consignaciones bancarias o bien sobre los ingresos brutos de los ingresos de ese año. Ahora, si no tengo ingresos sobre esa declaración, nos iríamos a la declaración del año anterior. Pero ¿qué pasaría si de pronto yo declaro renta, pero al declarar cometo errores, la declaro con errores? Bueno, si ya ahora sí declaré, pero esta tiene errores, yo puedo corregir voluntariamente, ¿sí? Al corregirla voluntariamente, yo tendría que liquidar una sanción del 10% sobre el mayor valor a pagar o sobre el menor saldo a favor que tenga sobre la declaración. Ahora, si yo no tengo un impuesto a cargo en la declaración y mi error es sobre otro tipo de concepto, pues no tendría ninguna sanción para liquidar. Ahora, si la DIAN es quien identifica el error y en ello lo ve sancionable, ya no va a ser del 10%, sino va a ser del 20%, como mencionaba inicialmente también en el anterior caso. Bueno, esta es para Ricardo Reyes. Bueno, normalmente siempre la gente tiene esta inquietud. Si yo no estoy obligado a declarar, no tengo como persona natural, no estoy obligado a declarar. Y si yo quiero hacerlo voluntariamente, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, doctor Humberto, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que a partir de la aprobación de la Ley 1607 de 2007 en el Estatuto Tributario, en su artículo sexto se indica claramente que una persona natural es residente del país, en el país y no está obligada a presentar la declaración de renta. Igualmente, puede presentarla voluntariamente siempre y cuando le hayan practicado retenciones en la fuente a título de impuesto, de este impuesto en el respectivo año gravable, y pues esta declaración, obviamente, siendo así, producirá efectos legales. Bueno, ¿y qué pasa si una persona, digamos, fallece? ¿Esa persona está obligada a presentar la declaración de renta? Digamos, si fue en el año gravable anterior o si está dentro del año corriente. ¿Qué pasa? ¿Está obligada realmente a presentar declaración de renta? Efectivamente, en el caso de fallecimiento de una persona natural que ha venido consecutivamente presentando su declaración de renta y, por ejemplo, por la vigencia 2022 falleció, hay que tener en cuenta que es necesario que el representante legal de la sucesión ilíquida continúe con el cumplimiento de este deber formal ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta que sean asignados los bienes del causante, de esta persona fallecida, que era declarante de renta. Ok, muy bien. Bueno, estas preguntas yo creo que aplican mucho para el doctor Miguel Ángel García. Especialmente para esos fondos de pensiones voluntarias que tenemos la gran mayoría. ¿Cómo se declaran los retiros de fondos de pensiones voluntarias para el año 2022? Bueno, difícil pregunta, ¿no? Pero se ve continuamente este tema de los retiros voluntarios de los fondos. Y hay algo que yo voy a acotar aquí, doctor, es que los fondos generalmente no reportan bien estos retiros, dan un certificado en un sentido y reportan en otro sentido. El retiro
el retiro de lo que tengo consignado en los fondos de pensiones, siempre y cuando haya cumplido con los años de permanencia, es un simple movimiento en el patrimonio. Yo lo puedo retirar y gastármelo. Ya me lo gasté, me fui para Miami, me fui para Santander, para lo que sea y listo. Es un simple movimiento. O si yo lo retiré y lo metí y los guardé en mi casa en una caja fuerte, siguen estando en mi patrimonio, pero no significa que yo tenga un ingreso. Hay que hacer muy bien la diferencia. Eso no es un ingreso. Eh, Hay otro tema allí importante, es cuando yo retiro esos fondos y parte habían cumplido su permanencia y parte no. Allí donde uno tiene que pedirle a los fondos, por favor, repórtenme bien, denme mi certificado diciendo que esta parte sí cumplió con los requisitos de permanencia y esta parte no, porque la parte que no cumple con los requisitos de permanencia, entonces para mí sí sería un ingreso gravable. Ok. Tengo otras inquietudes, digamos, ¿cuánto es por esas pensiones voluntarias? Normalmente, ¿cuánto es la retención por retiro de las pensiones voluntarias? Bueno, eso lo determina la norma diciendo que se constituye en una renta, entonces generalmente los fondos aplican el 35%. Generalmente aplican el 35%. Yo he visto por allí que hacen una retención diferente, pero la norma general es que sea el 35%. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de los asistentes con el chat que podamos dársela a nuestros expositores. Sí, señor, tenemos varias preguntas por el chat. La primera de ellas, Valerie, no le escuchamos. ¿me escucha? ¿Ahí? Sí, ¿hay alguna otra pregunta que de Sí, pronto... señor. Tenemos varias preguntas en el chat y una de ellas es una consulta. Residente en el exterior con ingresos en el exterior, compró un apartamento en Colombia por 500 millones. ¿Debo declarar en Colombia en el formulario 110? ¿Para quién es? para cualquier voluntario, puede ser Miguel o Ricardo, Lorena, cualquiera. ¿Qué dice Ricardo? ¿Me repite la consulta, Valerie? Un residente en el exterior con ingresos en el exterior compró un apartamento en Colombia por 500 millones. ¿Debe declarar en Colombia en el formulario 110? Efectivamente, está identificado que reside en el exterior. Solamente tiene patrimonio en Colombia. En Colombia, los no residentes declaran por los ingresos obtenidos en Colombia. En este caso, lo que hay que identificar es si esta persona obtuvo ingresos dentro del país por la vigencia 2022. Igualmente, si en años anteriores ha sido declarante de renta dentro del país, pues de pronto por evitar inconvenientes con la administración de impuestos, podría hacer una presentación de esta declaración de renta solamente por el tema de este patrimonio, pero igual pues también hay que tener en cuenta todo el tema de que si le realizaron retenciones en la fuente, igual podría presentar el formulario 110 establecido para estas personas. Exacto, doctor Ricardo. El hecho de yo poseer un patrimonio en Colombia no me hace residente. Hay que analizar muy bien esto, ¿no? Si yo soy residente, entonces yo tengo que declarar por renta mundial. Por renta mundial. Si yo no soy residente, pero tengo unos ingresos en Colombia que superan los topes establecidos por la DIAN y no se me han hecho las retenciones que están contempladas en los artículos del 402 al 411 del estatuto, entonces yo declaro en Colombia por los ingresos de Colombia y por el patrimonio poseído en Colombia, en el caso de ser un no residente. Más no declaro por el hecho de tener un patrimonio si no tengo ingresos que me genere ese patrimonio u otros ingresos diferentes.
Muchísimas gracias. La siguiente pregunta. Una persona se ganó una beca para estudiar en Arabia Saudita. El país le costeaba todo. Esta persona, lo que le sobró lo consigna en una cuenta bancaria de Bancolombia, de Colombia. En el año 2002 hizo movimientos más de 60 millones. Hizo una inversión en fiducia y abonó la cuota inicial para compra de un apartamento. Tiene que declarar solo por patrimonio. Los ingresos de la beca son declarables. ¿En Bueno, el eso es año, una en pregunta el y año qué, perdón? honorarios, ¿no? Bueno, En ¿En el qué año año? 2022. Ya. No, efectivamente, simplemente es una manutención. Esta pregunta ha sido muy que si el reiterativa. accionista es menor de edad, pues es otra o... Sí, sí, señor. La siguiente pregunta pues que nos realizan es si el accionista es menor de edad y en el 2023 se decretan dividendos por la utilidad del 2022, ¿en qué cabeza de quién se declaran esos ingresos? Hay que tener en cuenta que frente a la participación de estas son menores de edad bajo la normatividad vigente, son llamados incapaces relativos e impúberes en el capital de las sociedades. Para este tipo de persona natural menor de edad, hay que tener en cuenta que pueden vincularse con la autorización eh, de los representantes legales. En este caso podrían ser los padres, siempre y cuando la vinculación no conlleve a que se comprometa ilimitadamente su responsabilidad. En este entendido, entonces, esos dividendos que han decretado a esta persona natural menor de edad, impúber o incapaz bajo la normatividad vigente, pues obviamente tendrían que estar bajo la responsabilidad y el amparo de su representante legal. Vale, muchísimas gracias, doctor Ricardo. Muchas gracias a todos por su participación. Doy paso al doctor Humberto, quien nos dará la despedida. Y les recuerdo que esta grabación, la de la conferencia, está en nuestros canales de YouTube, BKF, y también para que nos sigan en nuestras redes sociales, BKF Colombia. Hasta luego, feliz día. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Esperemos estén pendientes para las próximas convocatorias, invitaciones para las capacitaciones, seminarios especiales que tenemos para ahora septiembre, octubre, noviembre y terminamos en diciembre. Buen día para todos. Hasta luego. Danos un momento, doctor, para compartirles por el chat. Voy a compartirles el link para que accedan a todo el material. ¿Listo? Ok, perfecto. Denme un minutico. Estén muy atentos para copiar el link. Lo voy a poner acá en el chat. Igual a los correos electrónicos de todas las personas inscritas y nuestros clientes será enviado el link, teniendo en cuenta que el material es bastante amplio y pesado, para que de pronto algunos correos no puedan recibir el material por el peso del mismo. ¿Ya todos están en el chat? ¿Ya copiaron el link? ¿Me confirman, por favor? Listo. Siendo así, damos por terminado este webinar. Muy amable a todos. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego, feliz día.